retomando la segunda parte de esta clase, y vamos a irnos al Infostat. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, ya lo están viendo. Dime, Ricardo, si lo puedes ver, la página de Infostat. Sí, biólogo, sí se ve. Ok, entonces me voy a estadísticas. Ah, broma. Nada, no me deja. Bueno. Ok, entonces estadística, me voy a análisis de varianza, le digo que la variable independiente, la variable dependiente es el calcio, las variables independientes son el sexo y la hormona. Acepto, le digo que quiero las interacciones y me va a poner pues una sola interacción y quiero las comparaciones por sexo y hormona. No le voy a pedir sexo, hormona, las comparaciones eh, eh, con la interacción. Eso no tiene mucho sentido. Tuki es la prueba que voy a usar. Le digo aceptar y me va a dar pues no hacía falta haber hecho la prueba de comparaciones múltiples porque son dos nada más. Entonces la prueba a priori ya me está diciendo el resultado. Pero bueno, aquí está hecha, ¿no? Entonces me dice que la F primero me dice el modelo global. Eso no me interesa mucho. Me interesa más bien el sexo, que me dice que no es significativo. La hormona es muy significativa. La interacción no es significativa. Y listo. Eso es lo que yo necesito. El resto, pues, me lo pone. Obviamente, como no es significativa el sexo, obviamente que me lo ratifica. Y como si es significativa la presencia del hormono, pues también me lo ratifica. Entonces, bueno, eso es todo. Este es el uso del Infostat para análisis de varianza de dos o más vías. ¿Cómo sabe la máquina cuántas vías son? Porque cuando le digo análisis de varianza, ustedes le van a poner tantas variables independientes como vías tiene el ejercicio. Entonces, de esa manera la máquina sabe si son dos, si es una, dos o más vías. Cuando son dos, entonces la máquina me va a aparecer esta señal de agregar interacciones. Cuando yo le pongo una sola, vamos a hacerlo, le digo estadística, análisis de varianza, le voy a quitar hormonas, solamente le pongo sexo, le digo aceptar, y ahí no me aparece, ¿ven? No me aparece el cartelito de interacción, porque no tiene sentido que aparezca interacciones cuando no hay otra variable con la cual interactuar. Bien, entonces yo quisiera que el ejercicio que van a tener en el deber 3, pues después de hacerlo paso a paso, deben hacerlo con Infostat para confirmar que los datos están correctos, o sea, que el procedimiento se usó correctamente. Si acaso les da distinto, ya ustedes saben que hay alguna diferencia que deben verificar su procedimiento a ver por qué está dando distinto el paso a paso del Infostat. Fíjense que en este caso nos dio lo mismo, los mismos valores de las Fs, nos lo dio en el Infostat y nos lo dio con el paso a paso. Entonces, eso mismo van a hacer ustedes para verificar si los datos están bien analizados. Ok, entonces vamos ahora a... no, ¿qué pasa cuando las varianzas son heterogéneas o los datos no son normales? No existe una prueba no paramétrica para solventar estas situaciones, porque las pruebas no paramétricas, la más avanzada es la prueba de Cruz-Wallis, que es de una vía. Entonces, el señor Conover, que es un autor, un renombrado autor estadístico, tiene varios libros. Él hizo una propuesta
que no es muy aceptada o no es aceptada por algunos investigadores, pero a veces no hay más remedio que usarla. Y es eh, cuando las varianzas son heterogéneas y no se resuelven transformando los datos, uno puede entonces repetir el análisis de varianza usando los rangos. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a, no aquí. Ese es algo. Ariana, ¿tienes abierto el micrófono? Okay. Entonces, ¿cómo haríamos esta prueba si los datos fueran heterogéneos? Voy a alterar arbitrariamente, aquí le voy a poner 48. Ok, entonces he alterado los datos de machos y de los machos y de las hembras con hormonas para forzar a que las varianzas sean heterogéneas. Fíjense que por ahora la varianza mayor me da 126 y la menor me da 1.1, es decir, ahora me da 111. La prueba es, por aquí como que exageré, ¿verdad? Aquí me debería dar. Biólogo, no sé si es a mí, pero no se ve las otras funciones que está haciendo. Ok, Se ha ya, quedado en el ya, ya, porcentaje. ya, 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 ya. Paro y vuelvo a empezar. Ok, entonces estamos evaluando el caso cuando en una prueba de análisis de varianza de más de una vía, para lo cual no hay una prueba no paramétrica disponible, vamos a conseguir que los datos no se pueden, aún transformándolos, no se homogenizan las varianzas. Entonces, vamos a colocar aquí 45. Lo que quiero es que las varianzas sean heterogéneas y lo acabo de lograr. Y voy entonces a ver qué alternativas me quedan. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor Conover? Dice, bueno, primero haga la prueba de análisis de varianza como si se cumplieran las condiciones de homogeneidad de varianzas y de normalidad de los datos. Entonces, la hacemos. Y aquí me está dando, con estos datos que acabo de poner, me da que mi tabla es, a ver, aquí la tengo, me da un F muy grande para hormona, me da que el sexo es significativo y que la interacción eh, también es significativa. Bueno, aquí exageré porque no debería, vamos a acomodar estos datos. Porque si la interacción es significativa, ahí no tengo chance, ¿no? Eh,
Ok, entonces ya tengo los datos. Fíjense que la prueba F+ me da 9,4, el valor de la tabla es 9,1, por lo tanto la diferencia es significativa. Así que entonces voy a trabajar con los valores. Voy a tomar estos valores, le voy a asignar rangos. Me voy para acá. Hola. Aló. Aló. Ok, entonces para asignar rangos, los voy a separar. Ya saben, la asignación de rangos, pues ya lo hicimos con el análisis de Kruskal-Wallis. Simplemente les dejo un espacio a cada uno y voy a colocar entonces aquí el rango hembra sin hormona, rango macho sin hormona, rango hembra hormona, rango macho hormona. Ok, ¿cómo asigno los rangos? Los coloco uno debajo del otro y ordeno de menor a mayor. Ok, entonces aquí tengo los valores. Ahora los le pido a la máquina que me los ordene de menor a mayor. Digo ordenar de menor a mayor. Dime, 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 dime. Muy poquito. No, no queda. No, no hay. Ah, bueno, el líquido sí. Líquido sí. Queda casi el pote completo. Chao, estoy en clase, nene. Ok, entonces, al menor le pongo 1. El rango teórico, ¿cuántos valores tengo? Pues tengo 5 por 4, 20. Entonces, al menor le pongo 1 y al mayor le pongo 20. Aquí igual esto más 1. Entonces, y el rango teórico, bueno, acuérdense que si hay empate, pues tengo que poner la mitad, ¿no? Entonces, como los dos primeros son empatados, sería 1.5. Aquí sería 1.5 y 1.5. Aquí sería 3. Aquí estaría empatado 4 y 5, serían 4.5 y 4.5. El 15, pues le toca el 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ya como que no hay más empates, ¿no? Entonces, igual a este. Ok, entonces ahí tengo los rangos asignados. Recuerden, el rango teórico es una cosa, el rango asignado es otro, ¿no? Y ahora reemplazo, coloco los rangos correspondientes a 16.3 le toca el 9, a 16 le toca el 8, 12.4 le toca el 3, 15.8 le toca el 7, 14 le toca el 4.5, al 15 le tocó el 6, 17 el 10,
Al 12 le tocó el 1.5, 14, 4.5, 12, 1.5, al 38, 1 le tocó el 17, al 48 le tocó el 20, al 32 le tocó el 13, 35, 8, 16, 45 le tocó el 19, 34 le tocó el 14, 22, 8 le tocó el 11, 27, 8 el 12, 39 el 18 y el 35 tocó el 15. Ok, entonces, ¿qué dice el señor Conover? Que tomamos los valores de los rangos y los sustituimos en el análisis de varianza y lo aplicamos como si fueran los valores reales, pero estamos usando un análisis de varianza paramétrico, pero con los rangos. Tomo los valores, claro, antes de colocarlo, porque se me va a alterar la tabla, ¿verdad? Entonces, yo voy a colocar los valores aquí, pero conservo mi tabla de análisis de varianza, que la voy a tomar. Entonces, aquí pongo mi tabla. Esto sería tabla de ANOVA de 2 vías. Con datos originales. Bien, ahora, bueno, aquí que algo pasó. Voy a copiar de nuevo porque algo me pasó. Tengo... Lo voy a pegar como datos. Ok, entonces me siguen, ¿verdad? ¿Me están siguiendo, amigos? Sí. Ok, entonces ahora tenemos los datos originales que sabemos que no cumplen con las condiciones de normalidad o de homogeneidad de varianzas. Estamos usando la alternativa que el señor Conover nos ofrece, que es repetimos el análisis, pero con los rangos. Entonces ahora busco mis rangos, que los tengo aquí colocados. Pensé que algún día me deja tomarlo. Nada, no me deja. Oye, cuando Excel se pone tonto, realmente es bien complicado el problema. A ver si me funciona. Nada, no me quiere dejar copiar. ¿Qué hago? Bueno, cuando esto sucede, uno lo que hace es que apaga y prende la máquina de nuevo, ¿no? Pero como estoy en clase, eso no lo puedo hacer. Pero realmente no me está funcionando el Excel, ¿no? Y
Lo que puedo es tomar una imagen. Y si guarda y vuelve a abrir el Excel. Ah, cierto, cierto. Vamos a guardarlo con... es correcto. Vamos a hacerlo así como tú dices. Entonces, lo guardo con otro nombre y guardará, porque fíjate que... Ah, ok. Guardar como. Ok, entonces vamos a hacer, me salgo de Excel y vuelvo a entrar. Ok, entonces ahora lo vuelvo a compartir. Ahora sí me funcionó. Ok, dime, Fernando, si lo ves. Sí, sí se puede ver. Bien, entonces voy a sustituir los rangos en el análisis de varianza de dos vías. Aquí tengo los datos originales, los sustituyo y veo cómo me da el ANOVA. Como todo es automático, él se recalcula todo y tengo entonces una nueva tabla que me voy a llevar para compararla con la anterior. Bien, entonces esto es ok. Entonces, ¿qué me dice la tabla? Los datos, la tabla de ANOVA con los datos originales me dice que el factor hormona es significativo, que el factor sexo también lo es, marginalmente, pero lo es porque 540 es mayor que 449 y la interacción no es significativa. Luego me voy con los datos transformados a rangos. Vamos a colorearlo de otra manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el factor hormonas es significativo, altamente significativo, que el factor sexo no lo es y que la interacción tampoco lo es. Entonces, me dice Conover, si las dos pruebas coinciden, el análisis de varianza usando rangos queda validado. Si las pruebas no coinciden, ahí ya tenemos problemas, ¿no? Entonces, yo tengo que el factor hormona es altamente significativo en ambos casos. El factor sexo en el primer caso no era significativo, pero era significativo. Marginal, fíjate que es un poquito por encima del valor de la tabla, ¿no? Es significativo, pero bueno, pero marginal.
y me dice, usando rangos, que no lo es. Entonces, bueno, esta es la alternativa que nos propone el profesor Conover como solución cuando los datos son no cumplen con los datos de normalidad o de homogeneidad de varianzas y son análisis de más de 2 vías, cuando no tenemos una prueba específica, ¿no? Entonces, ven que es muy sencillo, es controversial porque hay autores que no aceptan esto. Sin embargo, otros autores dicen que la prueba de ANOVA es suficientemente robusta como para soportar desviaciones en la homogeneidad de los datos, de la varianza o en la normalidad de los datos. Esto es un tema que, como ven ustedes, es controversial y abierto. Yo espero que en un futuro los matemáticos pues, se dediquen más intensamente a preparar pruebas de análisis de varianza no paramétricas de más de una vía y solventar esta situación que es tan incómoda porque muy comúnmente les va a pasar que tratan de hacer análisis de varianza y les da que las varianzas no son homogéneas. Bueno, ¿dudas sobre este procedimiento? Sí, al final, en nuestra conclusión estaría, cómo se armaría? O sea, con qué parte nos quedamos? ¿Con los datos originales o con los rangos? Conover dice que hay que reportar los dos. Como es un análisis controversial y es una propuesta de él, que deben colocarse los resultados de ambas pruebas. Piense que en un estudio, en los trabajos de investigación, cuando ustedes lo consultaron en el deber 1, los datos completos de la ANOVA no se ponen en los textos, solamente se pone la F. Entonces, en este caso, indicarían que la F con los datos originales es 120 y la F con los datos a rango es 26. En ambos casos son la P menor que 0,01, pues son altamente significativos. Y con respecto a sexo, indicarían que los datos originales indican que hay diferencia en el sexo y no hay la interacción no es significativa, pero con los datos de rangos el sexo no es significativo y la interacción tampoco. Con eso se quedarían, Fernando. Listo. Ok. De todas maneras, les voy a pasar, bueno, el libro de Conover, les voy a pasar la página para que lo bajen y les voy a destacar el sitio donde Conover hace la recomendación, en la cual nos hemos basado para hacer el ejercicio que acabamos de terminar. De tal manera que ustedes tengan elementos a la hora de que vayan a hacer esta propuesta, pues bueno, uno no se inventa las cosas, uno trabaja en función de lo que otros investigadores han avanzado al respecto, ¿no? Bien, vamos ahora, estos últimos minutos de la clase de hoy, a ver el libro de SAR y ver qué pasa cuando el investigador prepara el experimento planificando todas las variables o cuando alguna variable queda como, como producto del azar, de la distribución aleatoria, ¿no? Entonces, vamos a compartir. Primero déjeme buscar el libro.
Ok. Dime, Ricardo, si se ve. Sí, biólogo, sí se logra ver. Ok. Estamos en la página el 262 del libro de SAR. El elemento se llama análisis de varianza de dos factores, de dos vías. Y estamos en el capítulo de cuando estamos midiendo las interacciones. Creo que ya esta figura ya la habíamos visto, ¿no? Donde aquí tengo dos factores, A y B. El factor B no tiene significación. O sea, fíjense que B1, B2 prácticamente la función tiene el mismo valor, pero A1 y A2 sí son muy distintas. O sea, A1 y el factor A es muy significativo, el factor B no lo es. Aquí, perdón, aquí A1 y A2 no es significativo y B1 y B2 tampoco. Fíjate que A1, la función X, tiene el mismo valor, no importa cuánto valga A. Entonces, eso significa que ni A ni B son significativos. Aquí tengo que el factor A es muy significativo. Fíjate cómo me cambia A1 y A2, me da una variación muy grande en la función, en la variable dependiente, que es la X, y el factor B no es significativo. Acá me dice que en la C me está diciendo que el factor A no es significativo. Fíjate que A1 y A2, la X vale lo mismo, pero B1 y B2 sí es muy significativo. Y como ocurriría aquí con las hormonas y el sexo. Ok, entonces aquí vemos que la variable en C, la variable A, no tiene mayor impacto, como ocurría con el sexo y las hormonas, y la variable hormona tiene un impacto muy grande. Y en D, ambas variables son significativas, tanto la A como la B. Bien, esos serían los posibles resultados de análisis de varianza de dos vías donde no hay interacción. Las variables están funcionando de manera sincrónica. Ahora vamos a ver cuando hay interacción. Entonces, aquí vemos que en la C, la variable A y B2 funciona de una manera y la variable A y B1 funciona de otra. Aquí hay inversión. Igualmente en la F no hay diferencia. B no es significativa, A sí lo es, pero hay interacción. Aquí en este caso, en C, vemos que A y B son significativas, pero hay interacción. Por lo tanto, no podemos concluir nada. Ahí les digo, la interacción destruye el análisis de varianza, pero puede que alguna de las variables no sea significativa, como ocurre en F. Aquí a la derecha vemos que B1 y B2 son muy cercanos, o sea, no hay diferencia significativa entre ellos en cuanto a la variable X, pero A1 y A2, la variable A es muy significativa, pero hay interacción. Igualmente pasa con G y en H. En este caso, en G, tanto B como A son significativas, pero hay interacción igualmente en F, ¿no? Entonces, bien, entonces, uno, para medir interacción, tiene que haber replicación. Es válido el análisis de varianza de dos vías con un solo punto por casilla. No es común que eso ocurra, pero puede ocurrir y es válido. Pero si tenemos
que hay un solo punto por casilla, no podemos medir la interacción. Y tenemos siempre esa duda. Entonces ahora vamos a ver cómo se calcula la F cuando hay replicación y podemos medir la interacción. Entonces, el modelo 1 de ANOVA, tenemos que el investigador fija tanto el valor de la A como el valor de la B. Es decir, yo voy a medir temperatura y pH, yo fijo la temperatura, fijo el pH y hago mi experimento. El factor A, ya vimos que es el cuadrado medio del error del factor A sobre el cuadrado medio del error. Y el factor B igual. Y la interacción también. El cuadrado medio de la interacción sobre el cuadrado medio del error. Esto es lo que hicimos hoy en clase. Ahora, cuando el modelo 3, el investigador fija un factor, temperatura, por ejemplo, pero el modelo B queda al azar. Vamos a ver si tengo... ...12, 3. Ok. Entonces, en el modelo mezclado, cuando tengo el investigador fijó un parámetro y el otro quedó al azar, fíjese, el factor A, el que es fijado por el investigador, va a ser el cuadrado medio del factor sobre el cuadrado medio de la interacción. No del error, sino de la interacción. El factor B, que es el que quedó al azar, será el cuadrado medio del factor B dividido entre el cuadrado medio del error. Y la interacción siempre será igual. El cuadrado medio de la interacción sobre el cuadrado medio del error. Sabemos que si la interacción es significativa, estamos fritos. No se puede hacer el análisis de varianza. Pero aquí lo que estamos es calculando la interacción, y aquí tenemos el cuadrado medio de la interacción. Es el que vamos a usar cuando tenemos algún factor asociado al azar. Después vamos a ver un ejemplo. Entonces, el modelo 2 es ambos factores ninguno es fijado por el investigador. Esto es raro que ocurra, pero fíjense, el factor A sería el cuadrado medio del factor A dividido entre la interacción, el cuadrado medio de la interacción, el factor B igual, factor B dividido entre la interacción, y la interacción, pues igual, el cuadrado medio de la interacción entre el cuadrado medio del error. Entonces vemos cómo cuando tenemos modelos donde las variables son establecidas aleatoriamente, tenemos que usar el cuadrado medio de la interacción como cálculo del F. Estas cosas se las muestro porque puede ocurrir, pueden verse involucrados en casos como este. Por lo general, el modelo 1 es el que tradicional, el que van a usar la mayoría de las veces, donde el investigador fija las variables. En el caso, el primer ejemplo que vimos con los pajaritos de la hormona, fijamos el sexo, fijamos la cantidad de hormonas. El otro caso que vimos la semana pasada era grasas rancias contra grasa fresca y sexo. Ahí la grasa rancia y la estamos fijando nosotros y el sexo también. En el caso de las ostras, también el investigador que fijaba el control, el agua de mar, o el alimento que consiguen las ostras en el mar, mientras alimento provisto por el investigador, que era 2 algas, una tetraselmis y la otra thalassiosira. Entonces fíjense que todos los ejemplos que hemos usado en clase
son modelo tipo 1, modelo 1, donde el investigador fija todo. Pero por si acaso les llega a pasar que el investigador no fija todo, sino que tiene unas variables aleatorias, entonces va a ocurrir que la F no es calculada como tradicionalmente lo sabemos que es, sino de la manera como se explica acá el modelo 3, dividimos el cuadrado medio del factor A sobre el cuadrado medio de la interacción. Bien, es necesario entonces que sepamos esto, porque puede ocurrirnos ese fenómeno. Yo necesito ahora proveerlas de un ejemplo, que lamentablemente no lo tengo a mano, y tengo que buscarlo, pero necesito solucionar esto. Ok. Bien, en la próxima clase vamos a ver los bloques completamente aleatorizados, y no dio tiempo de verlo hoy. Son pruebas que se usan mucho en agronomía, y vamos a ver por qué se emplea, cuál es el poder de la prueba, pero vamos a ver que si bien es un análisis de varianza de dos vías, una de las vías la ignoramos. Por ejemplo, si yo quiero, aunque lo vamos a ver en la próxima clase, hoy me quedan unos minutos. Yo, por ejemplo, quiero probar una variedad de frijol que crezca en distintos tipos de suelos. Sabemos que Manabí puede tener suelos aluvionales, producto de el desborde de los ríos, sobre todo cerca de Santa Ana, que el río Portoviejo se desborda con tanta frecuencia, pero tengo suelos relativamente fértiles. También puedo tener suelos arenosos cerca de la costa, suelos pesados, suelos livianos. Pesados cuando tiene mucha arcilla, suelos livianos cuando tiene mucha arena. Entonces, uno quiere verificar cómo crece el frijol en distintos tipos de suelos o en un sitio determinado de una finca, donde por más que yo quisiera homogeneizar, a no ser que yo tenga el experimento hecho con macetas, con tachos rellenos con el mismo tipo de suelo, cuando uso un suelo natural, voy a tener variabilidad, irremediablemente, porque el origen de la piedra, la manera como la piedra se meteorizó para darme el suelo, el paso de las personas por un sitio o por otro, en la medida que las personas pasan, pues compactan el suelo. Entonces, estas variabilidades del suelo me pueden afectar el crecimiento de la planta. Entonces, yo lo que hago es que divido mi parcela en bloques, y yo tengo a lo mejor 3 variedades de frijol,
dividida en ese conjunto de bloques y voy a colocar las semillas asegurándome que tengo una distribución aleatoria de las semillas en esos bloques. Entonces, por una parte tengo la variable semilla, variedad, por otra parte tengo los bloques, pero no me interesa el análisis de varianza de los bloques. Lo que me interesa es las semillas, pero los bloques sí los tengo contemplados en el análisis, lo mido, bloque 1, bloque 2, bloque 3, pero los bloques están asignados para incorporar la variabilidad del ambiente dentro del experimento. Porque justamente yo lo que quiero saber es si la variabilidad del ambiente, de qué manera me afecta la producción de la semilla 1, 2 o 3. Si la afecta muchísimo, yo ya sé que esa semilla pues no me va a servir. Yo quiero una semilla que me dé una escasa variabilidad o que, ahora, ¿cómo mido eso? Bueno, voy a medir la producción de cada semilla en los 10 bloques. Yo dividí mi parcela en 10 bloques, asigné las semillas 1, 2, 3 al azar en cada uno de ellos y voy a medir al final la producción de las semillas. Una semilla A1 puede haber caído en un bloque bueno, en un bloque con buen suelo, y me va a dar un valor alto. Esa misma semilla 1 va a caer en un bloque no muy bueno y me va a dar un valor menos alto que el valor anterior, pero si la semilla 1 es mejor que la 1 y la 2, que la 2 y la 3, me va a dar valores más altos de producción independientemente del suelo. Por eso es que yo uso los bloques al azar para incorporar esa variabilidad, la calidad del suelo, dentro de la producción de la semilla. Y al final lo que me interesa es comparar la producción de la semilla 1, 2 o 3, dada esa variabilidad de suelos. O variabilidad, en el caso de los bloques al azar, no hay variabilidad de clima, porque a fin de cuentas están todos en el mismo sitio, ¿no? O alturas sobre el nivel del mar. Ahí tendría que ser experimentos en distintos lugares, ¿no? Pero cuando tengo un solo lugar, lo que hago es incorporar la variabilidad del suelo dentro del experimento. Entonces eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Yo sé que dudas hay muchas. Sí, Dime, sí. Fernando. Dime, Fernando. Es respecto a la tarea, con el documento que nos pasó, estaba ahorita chequeando y en el título de la hoja donde sale el modelo de T-Student para datos pareados, dentro de la hoja sale la prueba de Wisconsin con datos pareados. Entonces tenía esa pequeña confusión. Si gusta le puedo compartir la pantalla. Dale, Fernando, te autorizo a que compartas. Un momentito. Listo, ya lo puedes hacer. Pero rápido, pues ya van a ser las 11. Sí, sí, sí. Listo. Es este de aquí. Como le dije, en la hoja sale modelo de estudio para datos pareados y aquí arriba nos sale prueba de Wisconsin con datos pareados. Entonces, no sé si... Ok, esa es la prueba de Wilcoxon con datos pareados, porque fíjate, está sumando los T más y T menos. ¿Y cuál quedaría aquí? Como esta de aquí, la no paramétrica de Wisconsin, como... ¿O no Mira, está la T? vamos a hacer una cosa, Fernando. Déjame revisar el deber y se los vuelvo a mandar. Ya, chévere. Corregido. Bien, porque ya se me acabó el tiempo. Bien, entonces nos vemos el día viernes. Ya, Hasta gracias. luego.